Muy buenos días, un gusto Leticia y un gusto saludar a cada uno de mis hermanos que allí se conectan el día de hoy. Bien, les presento excusas por la situación presentada, de estar hoy solamente una hora dictando la clase. Esperamos que la próxima semana entonces reponemos ese tiempo que quedaría faltando. Bien, habíamos iniciado con el libro de Reyes, los libros de Reyes o el libro de Reyes la semana pasada, y ya habíamos visto varios aspectos generales. Habíamos llegado hasta la parte de la historia. Voy a retomar unas cositas simplemente de la historia para que avancemos hacia el paso hacia los temas que nos acompañan el día de hoy. Sencillamente recordarles un poco cómo podemos reconstruir medianamente la historia de Israel hasta la fecha. Digo, eh, reconstruirla medianamente porque ya hemos planteado la gran dificultad que hay para establecer unos tiempos precisos, exactos, en cuanto a la historia y la gran confusión que hay con los aspectos cronológicos. Teníamos el periodo de la historia de los reyes de la monarquía temprana o monarquía unida, cómo se reconstruye a partir de algunos datos que nos arroja el texto bíblico, sin embargo, con algunas dudas muy puntuales en el caso de Saúl, que es un dato que nos lo da el Nuevo Testamento, pero que no es realmente confiable en perspectiva histórica, cronológica. Bien, la monarquía dividida como parte fundamental de que toma el libro de los reyes. Los reyes trabajan tanto la monarquía temprana, la monarquía unida, como la monarquía dividida. No manejan toda la monarquía unida porque la historia de Saúl la vamos a encontrar es en Samuel. La historia de David es donde la que encontramos ya en el libro de Reyes, y Salomón. Y luego se dedica a todo el periodo de la monarquía dividida, el reino del norte y el reino del sur. El exilio que mencionábamos como eje fundamental de la historia antigua de Israel. En realidad, el exilio yo lo llamo el acontecimiento histórico más importante en la historia de Israel. Sé que es un poco difícil hacer uso de esa expresión, el periodo más importante, porque generalmente uno por importante se refiere a cosas muy buenas, ¿no? No, es que esta es la fecha más importante de mi vida cuando me gradué, o el día más importante de mi vida cuando me casé, o el día más importante de mi vida cuando me nació un hijo, o el día más importante de mi vida cuando compré una casa nueva. Entonces uno entiende eso como días más importantes, pero la importancia no radica solamente en las cosas buenas. En realidad, cuando hablamos de historia, la importancia radica en aquellos acontecimientos que causaron mayor impacto en la historia. No necesariamente por lo bueno, pero mayor impacto. En ese orden de ideas, el exilio lo podemos considerar tranquilamente como el acontecimiento más importante en la historia. Para muchos, especialmente al mismo pueblo judío, pues la fecha o el periodo más importante de la historia seguramente se va a considerar el reinado de David, por la grandeza que tuvo el reinado, por la importancia que tuvo el pueblo en ese periodo, por lo icónico que es el reinado de David. Pero en realidad, históricamente, el exilio, el impacto, las causas, lo que provocó, lo que destruyó, todo eso, que lo vamos a tocar ya ahora de una manera más cuidadosa, es realmente lo que marca la mayor importancia en el exilio como acontecimiento histórico. Veíamos rápidamente una síntesis visual de las deportaciones. El Reino del Norte va a ser deportado en 2 ocasiones, el Reino del Sur va a ser deportado en 4 ocasiones, en 4 momentos expuestos como deportación. Miramos la diferencia entre el concepto de exilio históricamente, que lo enmarcamos entre la caída de Jerusalén y el decreto de Ciro. Diferenciarlo del periodo de la deportación, como la consideran los autores bíblicos, que la deportación está considerada desde la primera ocasión en que fue llevada gente a Babilonia. Esto nos lo narra el texto bíblico con Daniel, la primera vez que son llevados, hasta el último grupo que es llevado en el 582, y todo el tiempo que van a estar en Babilonia hasta su regreso en el año 538.
Recuerden que en 539 se firma el decreto de Ciro, pero solo hasta el siguiente año, 538, el pueblo regresa. Se produce el decreto de Ciro, pero la gente no podía salir inmediatamente. Tienen que hacer todos los preparativos para regresar. Ahora bien, ese no es un tema, el regreso, el retorno, no es un tema del que se ocupa el libro de Reyes. Crónicas nos va a tocar algo de eso, y lo vamos a encontrar en libros como Nehemías, como Esdras, donde vamos a encontrar los relatos del regreso. Pero Reyes se queda con el tema de la ida, todas las deportaciones. Bien, hace 8 días ya les mostraba a ustedes el gran conflicto que tenemos con las fechas que nos presenta el texto bíblico y la gran dificultad que hay para poder determinar bien cuáles son las fechas reales. Y decíamos hace 8 días, no podemos hacer una cronología exacta, la cronología es muy imprecisa, por eso encontraremos que cada autor presenta una propuesta de cronología diferente. Aquí les presento un intento también, un acercamiento. Esta tabla es una tabla que he elaborado a partir de varias fuentes del mismo texto bíblico, de lo que fuentes importantes nos arrojan. Entonces esto es un intento también de la cronología de Israel, a partir de diferentes bases. Entonces, no para que lo tengamos como una cosa absoluta, pero sí es una guía interesante. Entonces, aquí tenemos el periodo de lo que va a ser la monarquía unida, el periodo de los profetas posteriores, que es el curso que ustedes están tomando, que viene a continuación después de esta clase. Tenemos aquí todo el listado de los profetas posteriores, y la cronología correspondiente a ellos. Y aquí vamos a tener entonces los reyes de Judá, el reino del sur, y los reyes de Israel, los reyes del norte, el reino del norte. Tenemos aquí ese caso. Y nos queda entonces la propuesta, que algo muy interesante, que por lo cual quise yo elaborar este cuadro, es para poder ir haciendo el paralelo entre 3 momentos o 3 grupos muy importantes. Por un lado tenemos el periodo de la monarquía unida. Este cuadrito, digamos, está puesto allí solamente por aprovechar el espacio. Pero el listado de profetas posteriores, el listado de los reyes de Judá y el listado de los reyes de Israel está puesto en este cuadro más o menos de una manera contemporánea. Es decir, desde Roboam hasta Joás, o hasta Amasías, no encontramos aparición de profetas posteriores. Va a ser Joel probablemente el primer profeta que aparece en la historia sobre los años 780. Eso es en tiempos de Usías o Azarías. Usías y Azarías es lo mismo, son 2 nombres con el que se le conoce al rey, que gobernó del año 789 al año 740. Y observen que si siguen de largo acá, pasan a los reyes de Israel, entendemos o tenemos a Jeroboam, a Zacarías y a Salum, 3 reyes que reinaron contemporáneos con Usías en el sur. Entonces, de esta manera podemos encontrar horizontalmente más o menos la contemporaneidad de los profetas posteriores, de los reyes de Judá y de los reyes de Israel. Bien, ahí simplemente les dejo para que ustedes esa cronología y puedan servirse de alguna manera de la información aquí ofrecida. Bien, dato importante que ya no alcanzamos a tocar la semana pasada, ya a partir de ahora entramos con lo que venimos hoy. Algo que les había mencionado en la clase anterior, en un momento determinado, es que los reyes del norte, recuerdan un listado que les presenté por ahí atrás, creo que, a ver, ¿dónde fue? Aquí, que les dije, teníamos en el reino del norte 19 reyes, mientras que en el reino del sur tuvimos 20 reyes. Y les hacía una observación allí en su momento, esto es un dato que llama mucho la atención, porque teníamos en el reino del norte 209 años de duración del reino del norte, mientras que el reino del sur 345 años.
Esto es una diferencia de 136 años más el Reino del Sur, y sin embargo un solo rey de más. Entonces es una pregunta interesante, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible esa desproporción tan grande en un periodo tan largo? Entonces la respuesta la habíamos empezado a mencionar la semana pasada, pero aquí lo vamos a tener un poco más claro. Observen ustedes un cuadro con una información aquí amplia acerca de los reyes del norte. Observen cómo en el reinado del norte, en el reino del norte, en el estado de Israel, hubo 9 dinastías. 9 dinastías. ¿Qué significa dinastías? Significa que, por ejemplo, la primera dinastía, reinó Jeroboam primero y le sucedió en el trono su hijo Nadab. Pero ya cuando pasamos al siguiente rey, que es Baasa, Baasa ya no tiene nada que ver con la familia de Nadab. Es decir, se cambió la dinastía. Es otra familia real que aparece ahora. Así que observen ustedes que 9 veces se cambió la dinastía. Es decir, reinaron en Israel, en el Reino del Norte, 9 familias diferentes. Mientras que en el sur habría reinado solo una familia, que era la familia de David. Reinó David, le sucedió Roboam, y de ahí en adelante era su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo. Siempre fueron los hijos de los reyes. ¿Qué tiene que ver esto con la cantidad de reyes? Bueno, todo, tiene que ver todo. Porque cuando es una sola familia, reinaba siempre el hijo, lo que implicaba que el hijo siempre esperaba la muerte del papá. Algunos murieron rápido, muy rápido. Hubo reyes en el sur que pudieron haber durado 3 meses solamente. Sin embargo, esa muerte no se debió a acciones internas del reino del sur, sino externas. Generalmente las guerras eran las que acababan con la vida de los reyes. Entonces los reyes morían en la guerra y entonces le sucedía a su hijo. Entonces, si bien es cierto, hubo algunos reyes que duraron poquito tiempo en el reino del sur, de todas maneras, los reyes duraron mucho más tiempo de lo que duraron los reinos del norte, que algunos, o más bien, muchos, su reinado era muy corto, porque además de las guerras externas, experimentaban las guerras internas, los conflictos internos. Ahora, aquí yo presento las 9 dinastías que se reconocen históricamente. Sin embargo, es de anotar 2 aspectos muy importantes aquí. Primer aspecto muy importante. Cuando llegamos, por ejemplo, a la tercera dinastía, nos encontramos con que reinó Zimri, pero nunca hubo un hijo de Zimri reinando. Muerto Zimri, el reino pasó a otra dinastía. Lo mismo nos pasa en la dinastía 6, que reina Salum, pero ningún hijo de Salum reinó, así que se cambia otra de familia. Y otra vez pasa lo propio con las dinastías 8 y 9, donde solo un rey de esa familia y ya después hubo un cambio de dinastía. Primer aspecto importante a mencionar. Y segundo aspecto importante para mencionar, decirles que quizá observen ustedes, bueno, que la quinta dinastía fue la que más reyes tuvo. Estamos hablando de 5 reyes de la misma familia, hijo del hijo del hijo, la quinta dinastía, y la cuarta, que fueron 4 reyes de la misma familia. Estas 2 son las más extensas. Pero lo que quiero acotar aquí es que la dinastía 4 es la dinastía más, ¿cómo podría llamarla? Otra vez la más importante. Ahora, quiero decirles otra vez, no necesariamente en términos de cosas buenas, no necesariamente en términos de cosas, pero es la que quizá más impacto causa en la historia del norte, es la dinastía 4, la dinastía de Omri. ¿Y qué es lo que ocurre con esta dinastía de Omri? Es la dinastía que va a traer, va a imponer y le va a abrir la puerta al baalismo en el reino del norte. Es decir, gracias a Omri y a Ahab,
el reino del norte, el reino de Israel, se secularizó, se prostituyó, usando el término bíblico también, se prostituyó el pueblo andando tras los Baales. Y si bien es cierto, políticamente la quinta dinastía fue quizá la más importante por el reino de Jeroboam. Jeroboam II, noten que aquí tenemos dos Jeroboam I y Jeroboam II, no los podemos asociar con problemas de familia, o sea, no son de la misma familia, sencillamente se llamaron Jeroboam juntos, entonces nosotros hoy les distinguimos como Jeroboam I y Jeroboam II. La distancia de años entre ellos es muy larga, es demasiado tiempo. Jeroboam I va a reinar en la división del reino, es decir, en el 931, mientras que Jeroboam II va a reinar en el siglo VIII. Comienza su reinado quizá como 785, así que estamos hablando de cerca de 150 años, qué sé yo, la distancia entre uno y otro. Pero bien, dos figuras muy importantes en la historia de Israel, Jeroboam I y Jeroboam II, pero dos figuras que tienen su importancia cada uno en lo propio. Jeroboam I, el que provoca la división del reino, y Jeroboam II, el que le va a dar muchísima estabilidad política al reino del norte. Jeroboam II reinó muchos años, duró cerca de 40 años, reina Jeroboam II, y logra una estabilidad política supremamente grande. Mucho tiempo reinando, que eso era increíble en el reino del norte. Adicionalmente, le dio estatus político, estatus económico, le dio seguridad al reino del norte administrativamente. Hubo un florecimiento económico muy grande en la época de Jeroboam II, pero a su vez fue una época donde se marcaron las grandes diferencias de clases, fue una época donde había muchísimo dinero, pero dinero para los que tenían dinero, es decir, cada vez había más dinero en manos de menos gente, y el resto de la población se empobrecía de manera sistemática, de una manera incalculable. Entonces, políticamente, la dinastía quinta podríamos considerarla la dinastía más importante. Pero a nivel de historia de Israel, la dinastía 4 la podíamos considerar la más importante porque tuvimos los reinados de Omri y Ahab, o lo conocemos también con el nombre de Acab, bueno, más conocido por nosotros de pronto como Acab, el rey Acab, ese que recuerdan ustedes que reinaba él, pero de nombre. Él firmaba, pero la que mandaba era la esposa, ¿se acuerdan? A él le pasaba lo mismo que me pasa a mí en la casa. Yo firmo. Sí, ahorita lo puedo decir porque ella acaba de salir, entonces no tengo problema. Bien, Acab es el que era casado con esa mujer que trajo el baalismo. Fue esa mujer que le dice, ¿cómo así, Acab, que estás triste? Porque no te venden la finca. Y sí, es que el dueño no me la quiso vender. Y le dice Jezabel, no te preocupes, mijo, yo me las arreglo. Y a los pocos días le llega con las escrituras de la finca que Ahab tanto quería, y el esposo le dice, pero ¿cómo hiciste, mi amor, si esa finca no la estaban vendiendo? Y Jezabel le dice, no, mi amor, es que tú eres tan de buenas, ¿cómo te parece que se murió? El dueño de la finca se murió. Entonces, aquí está. Esa Jezabel fue la que se enfrentó por allá con el profeta Elías, y Elías le tenía más miedo a esa mujer que al rey. Bueno, toda esa historia ahí que conocemos de esa época. Pero esa época marcó el inicio de la gran caída espiritual del pueblo de Israel. Y cuando hablo ahora de Israel, no me refiero solo al norte, sino al norte y al sur, porque resulta que va a ser una figura que, a ver, les cuento también, ahí tenemos otro problema. Este es de todos los problemas que tenemos allí en las cronologías y en la historia. Tenemos a Atalía. ¿Se acuerdan de Atalía? Esa reina es bien importante. Tiene dos elementos que voy a mencionarles muy importantes. El primero es que Atalía descendía, no sabemos con seguridad si era hija
de Omri o era hija de Ahab. No lo sabemos. Según unos datos en un libro, sería hija de Omri, según otros datos en otro libro en la Biblia, sería hija de Ahab. Entonces ahí tenemos un conflicto. Digamos que la inclinación más convencional, pero aquí les advierto que esto no se decide por mayorías, no es lo que la mayoría diga, esto no se resuelve por mayorías, pero digamos que la tendencia más convencional que hay es a creer que Atalía habría sido hija de Omri, por lo tanto Atalía era hermana de Ahab. Carla, buenos días, tienes tu mano levantada, tienes la palabra, vamos a ver, hoy tenemos allí ¿quién nos ayuda con? Sí, gracias. Me perdí un poquito, dejé un mensaje, me perdí en eso de Jeroboam primero, la comparación con Jeroboam 2, relacionado con la división del reino. Ahí me perdí, no sé si podía profundizarlo o ir en esa parte, no, cuál es la conexión de uno al otro en diferentes periodos del 1 al 5, me perdí en eso, por favor. No hay conexión, fue lo que mencioné, no hay conexión. Sencillamente, de manera coincidencial, se llaman Jeroboam ambos, pero no hay relación, no son de la misma familia, nada, no tiene nada que ver uno con el otro. Jeroboam primero es el que provoca la división del reino. Bueno, depende de lo que consideremos por provocar. El que la provocó fue el mismo Roboam, que se portó tan mal que el pueblo se le dividió. Pero Jeroboam fue el líder, Jeroboam primero fue el líder que condujo esa gran revuelta y esa gran división del reino. Jeroboam, eso es en el año 931, es decir, siglo X. Jeroboam II reina a principios del siglo VIII, años 785 a 740 aproximadamente. Ya saben que ahí está muy confusa la cronología. Reina en esa época también el reino del norte, y es una época de gran florecimiento, pero no hay relación entre ellos dos. Bien, resulta que estábamos con Atalía. Lo que, digamos, ya les dije, se podría creer, pero esto no se resuelve por mayorías, el problema no está resuelto, pero convencionalmente se cree que Atalía era hermana de Ahab, hermana del rey Ahab. Yo no sé cuántos recuerden algo sobre Atalía. Atalía fue reina en el sur, no en el norte. O sea, es hija de un rey del norte, ya sea de Omri o de Ahab, era hija de uno de ellos dos, era hija del rey del norte y fue reina en el sur. ¿Cómo fue reina en el sur? Porque en esa época de grandes conflictos, era una época de muchos conflictos entre las dos naciones, Judá e Israel, son naciones independientes, naciones hermanas, pero independientes. Entonces hay muchos conflictos. Entonces una manera de resolver, de tratar de resolver el conflicto fue casando a la hija del reino del norte con el hijo del reino del sur. Entonces Atalía resulta casada con el hijo del rey del sur. Cuando muere el papá, pues el hijo quedó de rey. Entonces Atalía pasa a ser la reina, esposa del rey. Cuando muere su hijo, sube el hijo de ella. O sea, cuando muere el hijo del rey, sube el hijo de Atalía al reinado. Muerto su propio hijo, Atalía asesina a todos sus nietos para que no quedara descendiente en el reino. Y entonces obligar de esa manera a que Atalía fuera la reina. De esa manera, Atalía se hace reina por 7 años en el reino del sur. Y finalmente, sin darse cuenta, Atalía, y esto es una hipótesis que digamos es muy fácil construirla, yo la manejo, es muy fácil construirla, pero les advierto que en el texto bíblico no es específico el tema, pero es muy fácil concluirlo. Los reyes en esa época tenían varias esposas y alguna de las esposas del rey se encontraba embarazada. Y al encontrarse embarazada, Atalía no pudo darse cuenta que había otro hijo y cometió ese gran error. Asesinó a todos los hijos vivos, pero tuvo que haber dejado a una embarazada allí
seguramente, les insisto, esto es una hipótesis que yo manejo, simplemente reconstruyendo algunos datos. Y estamos hablando de Joás. Recuerden ustedes que Joás empezó a reinar cuando tenía 7 años y Atalía reinó 7 años, lo que significa que cuando Atalía asesina a sus nietos, Joás no había nacido. Y entonces, como no ha nacido, seguramente eso es lo que permite ocultarlo hasta que tuvo 7 años y asesinan a Atalía y ponen en el trono a Joás. Entonces, es importante aquí este dato. En el Reino del Norte hubo todas estas dinastías, 9 dinastías. En el Reino del Sur hubo una sola, pero tenemos que tener claro que durante un periodo reinó Atalía, que no sería descendiente de los reyes del sur, sino descendiente de los reyes del norte. Caso muy importante. Ahora, si Atalía es hija de Ahab, significa algo también muy importante, y es que Atalía era hija de Jezabel. Imagínense ustedes semejante dato. Atalía, hija de Jezabel, que Jezabel fue la mujer que incorporó todo el baalismo al norte, y Atalía, su hija, ahora se hace reina en el sur. Entonces ya ustedes pueden imaginar lo que pasó. Imagínense una mujer que no tiene corazón para matar a sus nietos por la ambición de ser reina. Imagínense de ahí para allá el resto de lo que ustedes pueden sacar de conclusiones. Bien, entonces ese pequeño lunar respecto al tema de la dinastía en el sur hay que tenerlo en cuenta. Atalía, entonces, imagínense ustedes, fue hija de rey, fue esposa de rey, fue mamá de rey y fue reina. Ocupó todos los espacios allí y sin embargo nunca quedó satisfecha. Bueno, esto tendríamos entonces con las dinastías. Un resumen del total de reyes en Israel. Este es un pequeño resumen interesante porque a veces no alcanzamos a tener este panorama, entonces lo presento para que tengamos el panorama de la monarquía en Israel, y hablo ahora de Israel como pueblo total, ¿sí? Como pueblo total tenemos 3 reyes de la monarquía temprana, de la monarquía unida, 3 reyes, Saúl, David y Salomón. En el norte tuvimos 19 reyes, en el sur tuvimos 20 reyes, entonces serían ahí 39 más 3 de la monarquía unida, serían 42 reyes. Esos 42 reyes son los reyes que generalmente se cuentan en la historia de Israel. Generalmente lo que se cuenta. Pero quiero ampliar este panorama con 3 nombres importantes. Número 1, Abimelech, del cual les hablé cuando llegamos al libro de Jueces, el hijo de Gedeón, que habría sido en realidad el primer rey de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Ese que también mató a sus 70 hermanos, ahí por la misma línea de Atalía. Volvamos a la pregunta que alguien hacía la vez pasada: ¿y por qué Dios no quería que hubiera reyes? Bueno, ahí se van dando cuenta ustedes de todo esto, más lo que vamos a tratar ahora en un momento. Abimelech, Isboset. ¿Quién es Isboset? Les hablé de él la semana pasada también. El hijo de Saúl. Cuando Saúl muere, entonces el pueblo nombra de rey a Isboset, que es el hijo de Saúl, quien reina solo 2 años. A los 2 años es asesinado por un soldado de David y Israel se queda sin rey. Pero Isboset alcanzó a reinar también un pequeño periodo en esa parte que yo les llamé la semana pasada también, un primer momento del reino dividido. Entonces Isboset reinando en el norte y David reinando en el sur. Y Atalía, que también los libros de historia tratan de pasarla desapercibida, o a veces en la historia de Israel, cuando manejamos la historia de Israel, ignoramos a Atalía porque no, ella como fue asesina y como no era hija de David, entonces no la tenemos en cuenta. No, hay que tenerla en cuenta, fue reina también. A las buenas, a las malas, como sea, fue reina. Recordemos que muchos reyes fueron reyes por asesinar al rey. Entonces Atalía no es la única. Abimelech mató a sus hermanos y eso no lo hace que no fue rey, porque el rey lo determina es la posición que ocupó dentro del pueblo. Entonces tenemos esos 3 reyes, y de una vez, por favor, discúlpenme
como dirían mis estudiantes a veces, no, pero eso es que yo no soy matemático, yo soy teólogo. Entonces, perdónenme, ahí el error, no tendríamos 44, sino 45, ¿verdad? 20 del sur, 19 del norte, son 39, 3 de la monarquía son 42, y Abimelech, Isboset y Atalía serían 45 reyes en total. Podríamos contarle a toda la historia de la monarquía en Israel. Bien, esos son los reyes y eso es la historia que nos cuenta los libros de reyes. Un mapa, un esquema rápido donde podemos divisar lo que es Reino del Norte, Reino del Sur, Reino del Norte Israel, su capital fue Samaria, Reino del Sur Judá, su capital fue Jerusalén. Y algunos de los vecinos más importantes que ellos llegaron a tener, importantes desde todo punto de vista, y especialmente por las guerras y los problemas que libraron. Entonces tenemos arriba en la parte norte a los fenicios, tenemos a Tiro, allá estuvo Asiria, allá estuvo Siria, allá estuvo Damasco. Bueno, tenemos que decir que hasta el día de hoy Damasco, Siria sigue siendo un gran conflicto para Israel, grandes enemigos, grandes problemas allí. La región que en aquel entonces se llamó Amón, Moab y Edom, toda esa región que hoy es lo que sería el país de Jordania, entonces también, igual que desde la antigüedad hasta hoy, problemas, conflictos con ellos. Si se acuerdan ustedes, se los mencioné cuando vimos Jueces, el tremendo impacto de ese texto que dice que cuando Dios habló y dijo, ustedes no echaron a sus enemigos, yo tampoco los echaré, y los dejaré en medio de ustedes y serán azote a sus costados. Bien, entonces en un costado tenemos a Filistea, a Gaza, pueblos que nunca fueron vencidos, dominados por Israel, y al oriente a Edom, también gran problema para Israel a lo largo del tiempo. Bien. Bueno, permítanme contarles aquí este mapa un poquito interactivo. Entonces aquí tenemos lo que fue la división del reino, pero entonces es importante mostrar esta parte que ustedes ven ahí resaltada ahora, sería lo equivalente a la expansión del reino en tiempos de Jeroboam II. En tiempos de Jeroboam, que les dije que políticamente en el norte fue muy importante. Y esto sería la expansión del reino del sur en tiempos del rey Usías. Es decir, esto es una expansión que se dio en el siglo VIII antes de Cristo. Expansión muy importante que tendríamos allí. Bien. Hablemos un poquito de arqueología rápidamente. Algunos datos ya se los ha mencionado, algunos otros datos no. Primer dato muy importante de la arqueología que tiene que ver con los libros de Reyes es la piedra basáltica conocida como la Estela de Dan, donde aquí en este punto que nosotros encontramos aparece esta inscripción que nos está hablando de la casa de David. Aquí tenemos la palabra David, la casa de David, que es mencionada en la estela de Dan. Es una estela que habla acerca de las derrotas que tuvo Israel frente a Hazael, rey asirio. Tenemos también importante la otra estela que es conocida como en la estela de Moab, este documento muy importante cuya historia moderna es muy interesante, de la historia de esa piedra, porque esa piedra fue encontrada, fue robada, fue destruida, fue recuperada, fue reconstruida. Es una historia muy interesante de la historia moderna, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y es del siglo IX, cuando Mesha, el rey moabita, se levanta en revuelta contra el rey de Israel. Allí se nos cuenta esa historia, es decir, son textos paralelos a lo que encontramos en la historia del libro de Reyes. Tenemos también los anales de Senaquerib, son 3 prismas de arcilla. Esta primera foto son del mismo prisma, tomada la foto desde 2 lados distintos, que nos hablan acerca del asedio de Jerusalén en tiempos del rey Ezequías. Otra vez, relatos paralelos con el texto bíblico. Las crónicas de los reyes caldeos son unas tablillas de caracteres cuneiformes. Caracteres cuneiformes significa
un lenguaje que se manejaba en la antigüedad, que era no letras como tenemos hoy en día, sino dibujitos, algo parecido al jeroglífico, los dibujos que representaban algo. Eso es un carácter cuneiforme, ¿sí? No son letras, no son palabras, o más bien las palabras se formaban con dibujos. Y estas tablillas narran la captura del rey Joaquín y cómo Sedequías pone a Sedecías, cómo Sedequías es puesto por Nabucodonosor en el reino en reemplazo del rey Joaquín. Texto que también es narrado en la Biblia. Estas tablillas de los reyes caldeos son tablillas encontradas en Babilonia. ¿Sí? Pertenece a la historia babilonia, pero cuenta también de manera paralela relatos contados en los libros de Reyes. Encontramos 3 sellos muy importantes, el sello de Ezequías, el de Isaías y el de Acaz, 3 sellos que han sido encontrados, el del rey Ezequías, que fue el rey del siglo VIII, el sello de Acaz, que es otro de los tiempos de Isaías. Curiosamente, estos 3 sellos pertenecen a la misma época. Si ustedes leen el libro de Isaías, comienza diciendo que el profeta Isaías profetizó en tiempos de Usías, Ahaz y Ezequías. Ahaz y Ezequías, justamente en estos tiempos de estos reyes. Tenemos también un hallazgo arqueológico muy importante. Este es un hallazgo muy reciente, no tiene 2 años este hallazgo, y es una excavación en la ciudad de David que mostró vestigios de un gran terremoto. Y al revisar la época, al mirar los datos que la arqueología nos arroja, fue un terremoto que ocurrió en el siglo VIII antes de Cristo, terremoto muy fuerte ocurrido en esta época. Si bien es cierto, ese terremoto no es mencionado en Reyes, sí es mencionado en 2 libros proféticos, en Amós y en Zacarías. Aquí tenemos las referencias bíblicas. Palabras de Amós que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y lo mismo Zacarías advierte, huirán a la manera que huyeron por causa del terremoto en días de Usías. 2 veces los profetas no mencionan. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque si bien es cierto, no está en el libro de Reyes la historia del terremoto, lo que sí encontramos es que los profetas, tanto Amós como Zacarías, mencionan la época de los reyes que están en los libros de Reyes. O sea, este terremoto debió haber ocurrido en la época de los reyes, la época que nos narra el texto bíblico. ¿Por qué en el libro de Reyes no se habla de ese terremoto? Bueno, por lo que trabajamos la semana pasada, que los libros históricos no pretenden contarnos historia. Los libros históricos pretenden contarnos la presencia de Dios a lo largo del pueblo. Entonces, tanto Amós como Zacarías lo toman como referente histórico, y Reyes no se dedica a ello porque los autores de Reyes no lo consideraron un punto relevante dentro de la historia teológica que están contando ellos. Tenemos las crónicas de Nabonido, que narra cómo en el año, en el siglo, esto no es año, esto es en el siglo VI, años 550 al 549, se presenta una gran guerra contra Ciro. Nabonido, rey de Babilonia, va en guerra contra Ciro, guerra que resulta siendo más bien la desgracia de Babilonia y que le da fortaleza al reinado persa y a Ciro para comenzar en la transición de imperios allí. Pasa a la historia los babilonios y suben los persas. Y un hallazgo arqueológico supremamente importante para nosotros, supremamente en texto de Reyes, aunque no se nos habla en Reyes tampoco de este acontecimiento, es muy importante porque va a ser este documento el que pone fin al exilio. Este documento es conocido como el decreto de Ciro, un cilindro donde se encuentra el decreto por medio del cual Ciro permite que el pueblo de Israel, que está cautivo en Babilonia, regrese a reconstruir el templo. Bien, hasta allí algunos apuntes arqueológicos solamente para que tuviéramos ese panorama pequeño. Hablemos del contenido del libro de Reyes. ¿Cuál sería su contenido? Es decir, una estructura general.
lo que vamos a ver. Una estructura muy, muy general, muy a grandes rasgos del libro de los libros de Reyes. Fin de la monarquía unida, la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulos 1 al 11, fin de la monarquía unida. Tenemos la monarquía dividida, ojo, fin de la monarquía unida, porque acuérdense que la monarquía unida empezó en Samuel. Entonces estamos hablando de la estructura de Reyes. En Samuel se nos habla del inicio de la monarquía, en Reyes se nos habla del fin de la monarquía unida. Luego nos trata todo lo que es la monarquía unida, dividida, todo el periodo de la monarquía dividida, hasta que se termina el reino del norte y solamente tenemos reino del sur. Entonces son estos los tres grandes temas de los libros de Reyes. Fin de la monarquía unida, la monarquía dividida y Judá como único estado existente porque el norte había desaparecido. Recuerden, ya habíamos hablado de las fechas, en 722 desaparece el reino del norte y queda solo el sur hasta el año 586. ¿Qué trata el fin de la monarquía unida? Nos habla de los días finales de David y nos habla de la consolidación del reino de Salomón. Eso es el periodo final de la monarquía unida. Los días finales de David los encontramos de los capítulos 1 al capítulo 2, o capítulos 1 y 2, la consolidación del reino de Salomón, que va desde los del capítulo 2 al capítulo 11. Dato importante para que empecemos ya a acercarnos un poco a lo teológico, que es nuestro último tema en el estudio del libro. Muy interesante. Les voy a dar aquí un dato histórico. Yo sé que nosotros tenemos unos paradigmas, unos pensamientos, unas ideas que solo giran en torno a Dios, y es que fue la voluntad de Dios y Dios así lo quiso. Yo no voy a decir que no es así, claro que sí, pero quiero que vayamos un poco más allá y no nos quedemos solamente con que así lo quiso Dios y fue el rey que Dios puso, sino que revisemos algunos aspectos históricos muy interesantes. El reino de Salomón, déjenme decírselos a mí en términos muy humanos, el reino de Salomón no se debe a Salomón, es decir, Salomón no era, David no le entrega el reino a Salomón, lo pongo más en esas palabras exactas. David no le entregó el reino a Salomón. David le entregó el reino fue a su esposa, a Betsabé, a la mamá de Salomón. Si ustedes recuerdan, cuando David está en el tiempo de la conquista amorosa, del tiempo del chico Don Juan, decimos aquí en Colombia, no sé si se conoce esa expresión en otros países, el Don Juan, ese que conquista cuanta mujer encuentra por allí. David, en esos tiempos de Don Juan, de muy conquistador, conquista a Betsabé, bueno, la conquista de una manera terrible, ¿no? Manda a matar al esposo. Queda un hijo allí de esa relación entre David y Betsabé, un primer hijo que muere. ¿Te recuerdan que murió? Después, ya David se casa oficialmente, pues toma como esposa. Se casa es un término también un poco complejo, porque en esa época no existía el concepto de matrimonio que tenemos hoy en día. David toma a Betsabé ya como su mujer, oficialmente Betsabé es su esposa, y David le promete a ella: un hijo tuyo me sucederá en el reino. Claro, hay algunos que pueden decir, pero suena raro eso. Pues obvio, porque no es hijo tuyo, es que es hijo mío, un hijo mío me sucederá. Claro, pero es que como tenían tantas esposas, entonces David le advierte a Betsabé: mira, Betsabé, yo te voy a dar un poco de mujeres, pero yo quiero que quien me suceda en el reino sea un hijo tuyo, no de las otras mujeres, sino tuyo, a ti. Es decir, David en realidad le promete el reino a Betsabé. Salomón ni había nacido, ni estaba embarazada siquiera. Entonces David ya le ofrece a Betsabé que un hijo suyo. Cuando David está muy anciano ya está tirado en una cama, ya él no se puede levantar, ya está muy caído. Entonces aparece un hijo de David, un hermano de Salomón, que se autodenomina rey, Adonías. Bueno, en el listado de reyes, alguien me podría decir: profesor, ¿y usted por qué entonces no incluyó a Adonías ahí? Bueno, si quieren incluyan. Lo que pasa es que él alcanzó a estar como rey únicamente para la foto, no más.
le tomaron la foto y ahí mismo se le acabó su reinado, porque Adonías se autoproclamó rey y entonces, ahora, ya les di un dato histórico, y es que David no le entregó el reino a Salomón, David le entregó el reino fue a Betsabé. Sí, primer dato histórico. Segundo dato histórico, humanamente hablando, no quiero que con esto me vayan a malinterpretar de que es que yo no meto a Dios en las cosas y que no, por favor. Históricamente, Salomón le debe el reino a Natán, el profeta Natán. Cuando Adonías se autoproclama rey, entonces Natán es el que rápidamente corre y le advierte a David, oiga David, ¿usted no había dicho que un hijo de Betsabé sería el rey después de usted? Ah, sí, por ahí algo me acuerdo, ya este Alzheimer no me deja ya tranquilo. Y entonces Natán le dice, pues David, ponga atención, prenda ahí CNN, que están anunciando que Adonías es el nuevo rey. Y David, ¿cómo que Adonías? No, traigan a Salomón, llámenlo rapidito. Y se quita el anillo real y se lo pone a Salomón para que salgan proclamando a Salomón. Si Natán no se pone allí a la guardia y el cuidado, Salomón no habría sido el rey. Bueno, ya sé, algunos están diciendo, no, él tenía que ser el rey por la voluntad de Dios. Sí, así fue, por la voluntad de Dios. Pero importante históricamente tener en cuenta, tener presente la influencia de Natán, como Natán muy hábilmente, también por muchos intereses políticos que no tengo ya el tiempo de entrar a detallarlos, pero Natán interviene allí y gracias a la obra de Natán, Salomón termina siendo el rey. Bien, todo eso es lo que nos narra capítulos 2 al 11 del primer libro de Reyes. Llegamos luego a la monarquía dividida. Comenzamos en Primero de Reyes capítulo 12, donde nos muestra todo el conflicto y cómo viene la separación de los reinos, cómo es que se da. Luego nos muestra cómo el reino del norte comienza a tener supremacía, cómo comienza a imponerse el reino del norte. Aparece la profecía temprana. Esta profecía temprana de la que hablamos aquí hace referencia a la profecía de Elías y de Eliseo, los periodos de Elías y Eliseo, ¿verdad? Esa es la profecía temprana. Luego tenemos unos brotes de avivamiento en Israel, solo brotes de avivamiento, y por avivamiento aquí entendemos específicamente los momentos cuando el pueblo retoma la ley, retoma la Torá, celebran la Pascua. Estamos hablando de tiempos del rey Josías, estamos hablando del tiempo del rey Ezequías, aunque Josías es descendiente de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Entonces ahí tenemos esos 4 reyes seguidos. Manasés y Amón fueron terribles, pero Ezequías y Josías fueron 2 reyes que procuraron que el pueblo volviera a Dios, y fueron épocas donde se retomó la palabra. Interesante que el avivamiento aquí es considerado cuando se volvía a los principios de la palabra. El avivamiento no era cuando había grandes reuniones, el avivamiento no era cuando habían grandes músicos y cantantes que hacían grandes shows y grandes espectáculos. El avivamiento era revivir la palabra, volver a la búsqueda de Dios y volver específicamente al cumplimiento de la Torá. Posteriormente tenemos entonces en Reyes la caída del norte, capítulos 15 al 17, que nos narra esa caída del reino del norte, y entonces damos paso a la parte final, que es Judá como único reino. Primero, una Judá dominada por Asiria, luego viene la reforma de Josías de la que habíamos hablado, hasta que cierra el libro de Reyes hablándonos de la caída del sur. Cuando Judá desaparece, ya no tenemos más nación, ya no tenemos más estado del sur, tampoco hay norte ya, se acabaron las monarquías, se acabó todo este proceso. Rápidamente comentarles lo que significa el exilio desde una perspectiva teológica, lo que significa la monarquía en la época desde una perspectiva teológica. ¿Qué podemos tener nosotros aquí? Tenemos como grandes teologías en el libro de Reyes una teología del gobierno, que ya de alguna manera la abordé la semana pasada. Vamos a tocar algunos aspectos más adelante.
Tenemos una teología de liderazgo que también la ha mencionado antes cuando hablamos de jueces, y hoy vamos a completar. Esa vez abrí el tema, no lo cerré, no lo podía cerrar hasta que tocáramos reyes. Abrimos esa perspectiva de liderazgo a partir de los jueces. Ahora vamos a ver la perspectiva de liderazgo a partir de los reyes. O sea, dos modelos de reyes, líderes, dos modelos de reyes, no, perdón, dos modelos de líderes. Líderes al estilo jueces, líderes al estilo reyes. Tenemos la teología de la fidelidad. En realidad lo que vemos a lo largo de reyes es una infidelidad tremenda. Se los mencioné la semana pasada. Y fulano de tal no hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Su hijo tampoco. Y los reyes no hacían conforme a la voluntad de Dios. Y algo interesantísimo es la teología del exilio. ¿Cómo se ve el exilio? ¿Cómo teológicamente podemos comprender el exilio? ¿Qué es el exilio desde una perspectiva teológica? ¿Qué es? Es muy interesante poder abordar. Entonces vamos a tratar de abordar algunas de estas teologías, por supuesto, de manera muy rápida. Voy a concentrarme un poquito en la teología del gobierno y la teología del exilio. Son los dos temas que particularmente vamos a tratar. Pero siendo que estos dos son temas que corresponden al tema de la teología, vamos a dejar para abordar la próxima semana. Entonces, si alguien entró después de que la hermana Leticia nos dio el anuncio, en el día de hoy esta clase, por una situación que se me presentó muy desafortunada para mí, tenemos que terminar la clase ahora, es decir, solo tenemos una hora de clase, pero la hora que nos falta la vamos a compensar dentro de 8 días. Ya la hermana Leticia les va a dar un poco más de información, pero déjenme abordar rápidamente aquí las preguntas que tenemos en el chat. La pregunta dice, bueno, que Abimelech era hijo de quién. Abimelech era hijo de Gedeón, lo habíamos mencionado en el libro de los jueces. Abimelech fue hijo de Gedeón. Atalía efectivamente por poco destruye la descendencia de David, por lo menos en lo tocante a los reyes, porque había más descendencia de David por otros lados. Recuerden que tuvieron varios hijos, tuvieron varias mujeres, varios hijos con cada uno, así que hubo varios reyes, pero por lo menos la descendencia, la dinastía real, casi la destruye Atalía. Asiria no intentó conquistar el reino del sur. Intentó conquistar el reino. Asiria conquistó el reino del norte e intentó conquistar el reino del sur, justamente allí en tiempos del rey Senaquerib, del rey asirio Senaquerib. Y curiosamente, el intento de Asiria de conquistar el reino del sur fue la caída de Asiria. Eso le trajo grandes problemas y a partir de allí empezó el decaimiento del reino del reino asirio. Pero efectivamente Asiria intentó conquistar el reino del sur, nunca lo pudo hacer. Un dato teológico, bueno, interesante. He hablado un poco de esa teología ampliamente. Aquí no es que vayan a hablar de la teología, pero les dejo una inquietud bien interesante. Cuando el rey Senaquerib invade Judá, Jerusalén, en tiempos del rey Ezequías, una de las cosas que hizo para amedrentar a los hijos de Judá fue hablarles su propio idioma. No vinieron a lanzar amenazas en el idioma de los asirios, sino que les lanzaron amenazas en el idioma hebreo. Aprendieron a hablar hebreo para amenazarlos y para amedrentarlos. Es muy interesante. Cuando el enemigo aprende a hablar nuestro propio idioma para infiltrarse en medio nuestro y destruir la obra del Señor. Bueno, el que tenga oídos para oír, oiga. Dejémoslo allí. Consulta por qué tantas mujeres tenía David, que eso ya estaba resuelto con los patriarcas. No. Ni en tiempos de patriarcas, ni en todo el Antiguo Testamento. Eso fue un tema recurrente en Israel. El tema de tener varias mujeres, todos los reyes, no solamente David, de ahí en adelante. Recuerden que Salomón tuvo 1000 mujeres, sí, 700 esposas y 300 concubinas, y todos los reyes tuvieron muchas mujeres, no solamente los reyes, pero pues la historia nos habla particularmente de los reyes que habrían tenido muchas mujeres. Bien,
Entonces, mis hermanos queridos, les agradezco su comprensión. No quiero ponerme a entrar en detalles de la situación. Sencillamente les agradezco su comprensión y su apoyo en este momento frente a la situación. Entonces ya terminamos aquí por hoy y estaremos abordando la teología para la próxima semana, si Dios lo permite. Muy bien, querido.